Sí. Bueno, yo diré que eres Javi Arcos y hablas tú un poco. A ver, estamos en directo ya. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nuestro ponente hoy es Javier Arcos, que ya nos va a repetir con alguna modificación el taller de identificación de tecnotoras que nos den el Taxomara 2020. Y nada, le dejo a él, que ya es un máquina. Bueno, gracias, Amonio. Hola, chicos. Yo creo que la mayoría ya nos conocemos y además imagino que seremos poca gente. Creo que somos 27 aquí en la charla y conectados seremos menos. Así que, bueno, me presento por si hay alguien que no me conoce. Yo soy Javi Arcos, soy miembro de la Asociación Ibérica de Mirmecología. He acabado ahora medicina, pero bueno, las hormigas al final siempre han sido mi pasión y una de mis pasiones son las hormigas de las que hablaremos ahora. Y bueno, os pongo antes que nada, si me puedes cambiar Amonio en la pantalla, me puedes poner en chiquitín. Voy a quedarme un minuto en esta pantalla, si no os importa, y os voy a pedir que os metáis en este link, en www.kahoot.it, y que pongáis el pin que os aparece en la pantalla, porque, bueno, esta charla será interactiva, habrá una parte donde veremos muestras a través de la lupa y contestaréis vosotros lo que pensáis que es. Así que os animo a que entréis en el Kahoot y pongáis el pin para poder participar. Y yo os aconsejo que lo hagáis desde otro dispositivo, desde el que no estéis viendo esta charla, pero bueno, lo podéis hacer desde el mismo cambiando las pestañas, así que sin problema. Meteos en el Kahoot y poned el pin. Podéis poner nombres abstractos, no hace falta que seáis vosotros, respetad el horario infantil y poco más. Aquí os dejo en la pantalla con una colonia de Temnotórax muy chula. Me espero un poquito. Aquí en esta plataforma, en el Kahoot, pues ya lo utilizamos la otra charla, irán apareciendo una serie de preguntas con unos colores en el dispositivo, clicaremos en el color que se corresponda con la respuesta que pensamos que es correcta y estaremos todos participando a la vez. Será muy divertido. Venga, 6 personas, muy bien. ¿Alguien más? No hay premio para quien gane, pero hay ganador. Bueno, en pantalla estáis viendo unas Temnotórax Krausei. Estaban en una galla, las abrimos en directo hace poco. Muy majas ellas, tenían un montón de pupas. Yo pensaba que saldrían machos, han salido obreras, ya no caben prácticamente en el hormiguero. Habrá que cambiarlas pronto. Venga, unos segundines y empezamos. Bueno, no sé si habrá gente de Sudamérica. Las hormigas de las que hablaremos, pues no las tenéis allí, pero bueno, os animo a que os quedéis porque son cosas, hablaremos de anatomía y de cosas que son útiles para cualquier otro género, con lo cual yo os animo a que os quedéis, que podremos participar todos y al final de la charla tendremos todos un buen nivel de Temnotórax. Venga, vale, pues nos quedamos así. Amonio, si hay cualquier problema, estás encargado de llamarme por teléfono porque estaré con el PowerPoint en grande y no me estaré dando cuenta de si hay algún error o no. No es llamarte por teléfono, ahora te lo puedo decir por aquí. Ah, vale, es verdad. Claro. Vale. Bueno, pues me voy a mi presentación. Aquí. Bueno, pues como decía, habrá una pequeña parte de teoría que yo prometo que será muy breve, que será un poco para introducir el género. Hablaremos un poco de anatomía básica de esas especies y explicaremos un poco lo que son los grupos de especies, que son, bueno, especies similares, o sea, son como subgrupos dentro del género sobre especies similares. Y luego pasaremos a la parte práctica, que será, bueno, pues, veremos algunas muestras a través de esta lupa y vosotros decidiréis qué os parece que es, ¿de acuerdo? Bueno, pues como sabéis, las Temnotórax, lo habéis visto, son especies pequeñas, son monogínicas, suelen tener una reina, aunque hay excepciones y algunas especies son poligínicas, que construyen nidos poco populosos, poco numerosos, ¿vale? Dentro de 150 a 200 obreras.
Normalmente son terrícolas, pero también hay una gran parte que son arborícolas. Son generalistas, se alimentan de pequeños insectos, líquidos azucarados, prácticamente cualquier cosa que encuentren. Son un género bastante diverso, se han descrito unas 411 especies a nivel global. Aquí tenemos el mapa. Es un género que es casi puramente holártico, ¿vale? Las tenemos mayoritariamente en el Neártico, en todo el Paleártico, bueno, un poco de neotrópico, afrotrópico y la región indomalaya. Si os fijáis, la península ibérica pues es un hotspot, es un punto caliente de biodiversidad para este género. Tenemos unas 40 especies citadas en la península ibérica. Creo que solo nos supera o Marruecos o Argelia, no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, que tengáis en cuenta que es uno de los géneros más diversos de la península ibérica. Y para que veáis que además de un género diverso, es diverso en especies, es diverso en formas y colores, pues os pongo aquí dos ejemplos. El primero de ellos es una Temnotórax de Cuba, que es un grupo de especies que ha desarrollado un mecanismo muy chulo, adaptativo a la radiación solar, que es esta cutícula metalizada que refleja los rayos. Y aquí abajo tenemos una Temnotórax, que es del grupo Laurae. Son hormigas especializadas en el forrajeo nocturno, ¿vale? Mientras que la mayoría de especies son diurnas, pues estas tienen unos ojos muy grandes para poder forrajear y alimentarse de noche. Y bueno, acompañado de esta gran diversidad, pues tenemos un montón de especies endémicas, ¿vale? Son especies que generalmente se dispersan poco porque son pequeñas y los soldados también lo son, con lo cual barreras como los Pirineos, por ejemplo, pues son obstáculos bastante insalvables para ellas. Tenemos un montón de especies que tienen una distribución bastante restringida. Para ilustrar esto, pues dos ejemplos de especies endémicas que se han descrito hace poco por miembros de nuestra asociación, la Asociación Ibérica de Mirmecología. Tenemos a T. bejaraniensis y a Temnotórax ansei. Bueno, para hablar un poco de la anatomía de las hormigas en general, para todos los géneros, sabemos que las hormigas tienen cabeza, tórax y abdomen y una serie de segmentos variables entre el tórax y el abdomen. El primero de ellos es el peciolo y el segundo es el pospeciolo. Hay géneros que solo tienen un segmento, que es el peciolo. Hay géneros que tienen los dos segmentos, peciolo y pospeciolo. En el caso de la Temnotórax, pues igual, tenemos cabeza, tórax y abdomen y tenemos dos segmentos, peciolo y pospeciolo. Bueno, ¿cómo sé que estoy frente a una Temnotórax y no una Tetramorium, por ejemplo? Bueno, pues ya lo hemos dicho, primero peciolo y pospeciolo, nos descarta subfamilias importantes como Formicinae, ¿vale? Maza antenal de 3 artejos, como sabemos, la antena está formada por segmentos, ¿vale? Que son, pues, estos segmentos que veis aquí en la imagen. Y generalmente, bueno, generalmente no, en el caso de Temnotórax, el extremo distal de la antena tiene 3 artejos que son más grandes que el resto, o sea, que los artejos precedentes, ¿vale? Esto es lo que se llama la maza antenal. Además, podemos decir que Temnotórax se separa de otros géneros porque tiene 12 artejos, ¿vale? Y aquí el truco es contar todos los artejos de la antena empezando por el escapo, que es el artejo número 1, ¿vale? Pues del 1 al 12. Lo vamos contando, 1, 2, 3, 4, que se ve un poco mal, pero bueno, la idea es que tienen 12. Bueno, una diferencia con un género muy parecido, que es Tetramorium, es la presencia en el género Tetramorium de aristas frontales que se extienden casi hasta la parte posterior de la cabeza, ¿vale? Las aristas frontales son esta estructura que veis aquí en la foto, que en caso de Temnotórax se sitúan, bueno, no sobrepasan la línea posterior de los ojos y en el caso de Tetramorium pues llegan casi a la parte posterior. Y por último, el hecho de que tenga espinas propodiales presentes, pues nos descarta muchos géneros como Monomorium o como Solenopsis, que son géneros que a simple vista se pueden confundir a veces. ¿Todo bien por ahí? Sigo, ¿eh? Bueno, pasamos a hablar un poco de los aspectos más relevantes de la morfología de las Temnotórax, ¿vale? El primero de ellos es la coloración. Tenemos dos grandes grupos de Temnotórax, un grupo amarillo y un grupo oscuro, ¿vale? Esto es el grupo amarillo y esto es el grupo oscuro. ¿Y qué pasa con las Temnotórax que son bicolores? Como esta o como esta, ¿vale? Que tiene la cabeza
y el tórax de diferente color, ¿vale? Cabeza y tórax, incluso abdomen de diferente color. Pues lo que hacemos es clasificar, meter en estos dos grupos, amarillo o oscuro, en función del color del tórax, ¿vale? Por ejemplo, esto sería del grupo de las amarillas y esto sería del grupo de las oscuras, porque todo lo que no es amarillo es oscuro, ¿vale? ¿Y qué pasa si me encuentro esto en el campo? ¿Vale? Una temnotórax que tiene, hemos dicho que clasificamos en función del color del tórax, pero tiene la parte anterior diferente a la parte posterior. ¿Cómo lo clasifico? Bueno, pues en función del color mayoritario del tórax, ¿vale? En este caso, una temnotórax del grupo oscuro, ¿vale? Porque el color mayoritario del tórax es el oscuro. Nos tenemos que fijar en el color mayoritario en vista dorsal, ¿vale? O sea, viendo la hormiga desde arriba, no nos vale la vista lateral. O sea, que diríamos, por ejemplo, que esto es temnotórax del grupo oscuro si en vista dorsal la mayor parte del tórax es de color oscuro. Muy bien. En cuanto a la cabeza, pues la estructura más crítica que nos va a servir para discriminar en la mayor parte de las especies es la maza antenal, ¿vale? Estos tres segmentos que decíamos distales de la antena. Hay dos grupos de especies, uno que tiene la maza antenal oscurecida, ¿vale? Estos funículos son más oscuros que el resto de la antena. Y tenemos otro grupo donde la maza antenal es del mismo color que los segmentos precedentes, ¿vale? Y ojo con esto porque el hecho de que tenga la maza antenal oscurecida o no solo nos sirve en el grupo de las temnotórax amarillas, ¿vale? En el grupo de las temnotórax oscuras nos da igual si tiene la maza oscura o no. Otra cosa que nos interesa es mirar la escultura, es decir, la orografía de la cutícula de la hormiga, de la superficie de la hormiga. En este caso tenemos, en el primer ejemplo, una hormiga que tiene gran parte del área cefálica, de la frente de la cabeza, lisa y brillante, mientras que los laterales, pues vemos estas pequeñas estrías, ¿vale? Tenemos una superficie estriada aquí y una superficie lisa y brillante aquí. Y en el caso de la derecha, en el ejemplo 2, pues tenemos una superficie reticulada, que es esta estructura donde vemos como cuadraditos que se repiten por toda la superficie. Hago una pequeña pausa para ver que todo va bien y sigo. Vale, parece que sí. Muy bien. En cuanto al peciolo, es esa estructura que decíamos que estaba entre el tórax y el abdomen. Entre el tórax y el abdomen había dos segmentos, peciolo y pospeciolo. Este es el peciolo, este es el pospeciolo. Este es el tórax y aquí estaría el abdomen, ¿vale? Hemos cortado la foto. Aquí tenemos un peciolo corto. ¿Por qué es corto? Porque es tan largo como ancho, ¿vale? Es un peciolo corto o alto. Le podemos llamar de las dos formas. Aquí tenemos un peciolo alargado, que es más largo, bastante más largo que ancho, ¿de acuerdo? En cuanto a la forma del ápice, que el ápice sería como el extremo del peciolo, la parte superior, pues tenemos peciolos triangulares, donde hay dos caras que se unen que se juntan en un ángulo casi recto, ¿vale? Tenemos redondeado, en el caso de que el ápice o la punta sea redondeada, o tenemos truncado, que es una estructura bastante particular, que es como si tuviésemos pues un triángulo y le hubiésemos cortado el pico, ¿vale? Se nos queda como una subida caudal, después una zona plana, una pequeña muesca y una segunda caída posterior. Lo dibujo aquí por si no ha quedado muy claro. Es como una zona plana y después un pequeño quiebro, ¿vale? Esto sería un peciolo truncado. Igual dibujo peor y me dais un premio. En cuanto al tórax, pues tenemos especies con sutura mesopropodial ausente, ¿vale? Esto es que la línea de perfil superior del tórax es continua, sin ninguna interrupción. Y tenemos especies que tienen una sutura mesopropodial, ¿vale? Que es que el tórax, en su parte media, pues tiene como una pequeña hendidura, como una pequeña fisura ahí en medio, ¿vale? Esto a veces es difícil de ver, tenemos que tener la obrera perfectamente lateral, porque si la giramos un poco, a veces pues la sutura ya no se ve, o se ve poco, o incluso en estas obreras que parece que no tienen sutura, si no las pones perfectamente laterales, puede dar la sensación de que tienen sutura, ¿vale? Es bastante subjetivo, pero nos ayuda mucho a discriminar entre las diferentes especies. ¿Veis? Aquí tenéis un ejemplo de una foto mal hecha, porque tenemos un fondo muy oscuro que no nos permite ver
si tiene sutura o no. De hecho, sí que la tiene. Aquí en medio, igual cuesta un poco verlo, pero fijáis, aquí en medio hay como una pequeña ruptura del perfil del tórax, como una hendidura, ¿vale? Lo que pasa es que con el fondo oscuro no se ve muy bien. Hay que tener buena iluminación para verlo. En cuanto al tórax, las espinas propodiales son esta pequeña estructura que está siempre al final del tórax. No todas las temnotórax lo tienen, ¿vale? Pero bueno, como poco tendrán un pequeño diente o un pequeño ángulo, ¿vale? O sea, nunca va a ser un propodio redondeado. ¿En qué podemos decir en cuanto a estas espinas propodeales? Pues que pueden ser cortas o pueden ser largas. Decimos que son cortas. Yo tengo este truquillo, es decir, que si me cabe una C en las espinas, pues es corta, y si me cabe una L, pues es larga, ¿vale? Es el pequeño truquillo que tengo yo. Bueno, aquí os dejo un checklist, el listado de todas las especies ibéricas. Están en verde, de las que hablaremos un poco con más profundidad a lo largo de la charla, que como digo será bastante práctica, con lo cual no esperéis que hablemos una por una de las especies, ¿vale? Será muy superficial todo. Pero bueno, el concepto que quiero que se os quede de aquí es que hay diferentes grupos. Tenemos el grupo Angustulus, grupo Nilanderi, ¿vale? El grupo Laurae. Son grupos de especies parecidas. No significa que, por ejemplo, Nilanderi y pongamos Pardoi, pues sean especies muy, muy diferentes a simple vista, ¿vale? Pero hay ciertas características que nos permiten agruparlas. Y aquí está la tabla con la que trabajaremos a lo largo de la charla, que son como una especie de claves taxonómicas, pero un poco más visuales, donde tenemos lo que hemos visto, ¿vale? El grupo amarillo, el grupo oscuro, 2 columnas. Dentro del grupo oscuro, 3 grupos que veremos a continuación, ¿vale? Y en la columna de las amarillas, como decíamos, pues nos interesa saber si tienen la maza antennal oscurecida o si la maza es del mismo color, ¿vale? Y en función de estos 2 parámetros, el color amarillo y si tienen maza antennal oscurecida o no, pues tenemos 2 grupos, ¿vale? Digamos 1A y 1B. Bueno, pues hacemos un pequeño repaso de los grupos y pasamos a la parte práctica, ¿de acuerdo? El grupo Angustulus, yo le llamo el grupo A porque contiene las especies A. finis, A. angustulus y A. belli, que son un poco representativas de la diversidad que encontramos dentro de este subgrupo, que es bastante diverso. ¿Cómo se identifican las temnotórax del grupo Angustulus? Porque tienen un pronoto muy estriado, ¿vale? Decíamos que la estriación es, pues, tener muchas rayitas en el tórax. Son muy variables, lo veremos más adelante en la tabla, están puestas tanto en el grupo de las amarillas como en el grupo de las oscuras. Y además, pues, un pequeño truquillo para diferenciarlas, aunque no sirve para todas las Angustulus, es que tienen las quetas muy cortas, ¿vale? Las quetas son estos pelitos que tenemos encima del tórax. En el caso de muchas temnotórax angustulus, pues tienen unos pelitos muy cortos, mejor dicho, más cortos, que si los comparamos con temnotórax de otros grupos, ¿vale? Que vemos que son un poco más largas. Esto al final es bastante subjetivo y a menos que tengas para comparar, pues bueno, es más entrenar el ojo, ¿vale? Pero que sepáis que las angustulus tienen pelitos más cortos que el resto de grupos. Son la mayoría arborícolas, no las encontraremos, salvo algunas especies, nunca en piedras. Y aquí tenemos, pues bueno, las especies que decíamos que nos servían como modelo para explicar todas las especies de este subgrupo. Tenemos A. finis, A. belli y Angustulus. En el caso de A. finis y A. belli, son amarillas, ¿vale? Tienen tórax amarillo. En el grupo, las parecidas a Angustulus, tienen tórax oscuro, ¿vale? El resto, poco más a comentar, lo veremos mejor en la parte de la lupa. El grupo Nilanderi tiene 3 especies. Steini, Nilanderi y Parvulus. Se identifican porque tienen la sutura mesopropodial marcada, ¿vale? Este pequeño quiebro que comentábamos anteriormente, porque las espinas propodiales son largas, son muy largas, ¿vale? Nos cabe una L aquí holgadamente. En el caso de Lichtensteini, la cabeza es granulosa, ¿vale? Es como muy irregular. En el caso de Nilanderi, nos la diferencia la banda que está presente en el abdomen, una banda más oscura aquí en el abdomen. Y en el caso de Parvulus, que es el ejemplo que tenemos, tendríamos una obrera muy amarilla y muy pálida.
un segundín para confirmar que todo va bien. Vale. De hecho, se me ha olvidado lanzaros una pregunta inicial, que lo voy a hacer ahora mismo, antes de explicar el grupo Axilis. Me voy a ir a esta pantalla. E ignorad todo lo que hay. Fijaros en esta pantalla, ¿vale? Porque os aparecerá la pregunta que os quiero hacer y vosotros tendréis que votar. Así nos familiarizamos un poco con el programa Kahoot, ¿vale? Tienes que contestar. ¿Cuánto sabéis de Tecnotórax? Luego volveremos a pasar esta pregunta y a ver si habéis aprendido algo o no. Un poco trampa porque lo estamos haciendo a mitad de charla, ¿eh? Pero así nos sirve para familiarizarnos con el Kahoot. Creo que no suma puntos esta pregunta, ¿eh? No os ilusionéis. La encuesta se para cuando acaba el tiempo o cuando contesta todo el mundo. Javi, vuelve a Sí. dar la dirección y la contraseña Claro. en el Kahoot, que hay gente nueva que ha entrado preguntando. Aquí lo tenéis, Kahoot. Hay que entrar a www.kahoot.it. Contestaron en el WhatsApp ya. Ah, vale, genial. Vale. Vale, pues la mayoría de gente ha contestado poco, ¿no? Vale, pues la idea es que pasemos de poco a lo suficiente o de poco a mucho. Hay una persona que sabe mucho. Esto me inquieta. Vale, pues seguimos, ¿eh? Me vuelvo aquí. Bueno, el grupo Exilis. Pongo la imagen directamente. El grupo Exilis es el grupo E de elongadas, ¿vale? Porque tienen el cuerpo en vista lateral, sobre todo la cabeza, muy alargadas. Bastante más largas que anchas, ¿vale? No es para todo el grupo Exilis. Por ejemplo, esto es una obrera del grupo Exilis, de una especie que tiene la cabeza prácticamente tan larga como ancha, ¿vale? Pero el hecho de que tengamos una cabeza bastante más larga que ancha es casi sinónimo de Exilis. ¿Qué especies tenemos? Pues las tenéis aquí, ¿vale? No las comentaré, pero sí que sepáis que hay un grupo de especies de Exilis que tienen el pronoto y la cabeza mayormente lisos y brillantes, ¿vale? Que es, voy a poner aquí, este ejemplo, ¿vale? El pronoto es esta zona de aquí del tórax en visión lateral. Pronoto y cabeza mayormente lisa y brillante. Y hay otro grupo de especies, que son los que tenéis aquí en azul, que tienen todo el cuerpo esculpido, ¿vale? Tienen todo el cuerpo reticulado. Vemos pocas zonas lisas. Son mayormente reticuladas. Y bueno, recordaos que en la tabla también hay un grupo de Exilis que son amarillas, que son Cristinae y Tyndalei. Aquí la regla mnemotécnica es Cristina y el resto son oscuras. El grupo Laurae es muy característico, es inconfundible porque tiene unos ojos muy grandes. Son las especies que decíamos que forrajean en nocturnas. Con lo cual tienen unos ojos que son de un tercio de la longitud de la cabeza, ¿vale? Un tercio. En el resto de especies, los ojos son más pequeñitos, más discretos, son de aproximadamente un cuarto de la longitud de la cabeza. Pero si veis estos ojos tan grandes, no tengáis dudas de que son Laurae. ¿Vale? Ojos muy grandes y nocturnas. El grupo Recedens, una única especie que es bastante frecuente, que se identifica fácilmente porque tiene un peciolo bajo, ¿vale? O mucho más largo que alto, por los pelos tan largos que tiene en el tórax, ¿vale? Fijaos qué pelos tan largos, prácticamente tan largos como el ancho del tórax. En el caso de la mayoría de las temnotórax, los pelitos son muy cortos, ¿vale? Esto sería el equivalente en el resto de temnotórax. ¿Y por qué? Bueno, tienen cabeza lisa y brillante, ¿vale? Son como muy brillantes. ¿Cuál es el problema de las temnotórax recedens? Pues que se confunden mucho con Pheidole pallidula, ¿vale? Son muy similares y mucha gente las confunde. Y yo os voy a lanzar la pregunta a vosotros para que me contestéis con vuestra intuición cuál de las dos opciones, si A o B, os parece que es la temnotórax, ¿vale? Os dejo estas fotos de la cabeza también, os lanzo la encuesta y luego hablaremos de cuál es cuál, ¿de acuerdo? Bueno, va ganando BGS.
Perdonad, ¿eh? Os lanzo aquí la pregunta. No se va a ver, claro. ¿Cuál es cuál, vale? Tenéis A y tenéis B. Se va a ver pequeño, lo siento. Y tienes que contestar si A es temnotórax y B feidole, A es feidole y B temnotórax. De hecho, mira, lo voy a poner así. Sé que se ve pequeño, pero bueno. La diferencia aún así se ve, ¿vale? O lo estáis pensando y es difícil, ¿eh? Será difícil hasta que os cuente el truco. Vale, la respuesta era que la A es feidole y la B temnotórax. La mayoría de gente ha acertado. Os explico por qué. Si os fijáis, hemos dicho que esto es feidole y que esto es temnotórax. Fijaos que feidole tiene unas mandíbulas que son tan largas como la distancia que hay entre la base de la mandíbula y la parte, o sea, desde la base de la mandíbula hasta el margen posterior de los ojos, ¿vale? Esta distancia 1 y esta distancia 2 son iguales. Mientras que en el caso de temnotórax, las mandíbulas son muy cortas, mucho más cortas que la distancia que hay entre la base de la mandíbula y la parte posterior de los ojos, ¿vale? Esto es un truquito rápido para poder separar feidole de temnotórax recedens. Fijaos que el resto de características, los pelos largos, el color, el peciolo alargado, veis que son muy parecidas. Os comento aquí también que hay algunas temnotórax que tienen estos pelos tan largos, igual que recedens, ¿vale? Podemos decir que los pelos largos son, sobre todo, recedens. Las temnotórax del grupo Laurae también tienen una pilosidad muy larga, pero bueno, ya decíamos que las Laurae se diferencian porque los ojos son de 1/3 de la longitud de la cabeza, son mucho más grandes. Y por último tenemos a temnotórax gredosi, ¿vale? Temnotórax gredosi también tiene estos pelos tan largos. Por Rottenbergi tenemos dos especies que no son muy frecuentes, pero que son muy características y por eso os las quiero explicar. Son como mireniques gigantes y además con unas espinas enormes y muy reticuladas. Están como foveoladas, como si tuviesen muchísimas arrugas, ¿vale? Muy grandes, escultura muy marcada, es decir, estrías muy pronunciadas. Y bueno, además el peciolo es, como veis, mucho más largo que alto, muy alargado, bajo, y el ápice es redondeado, ¿vale? Estas no las podéis fallar, son muy características. Y por último, el grupo Tuberum, que es donde está, pues bueno, la cuestión, es donde está la mayoría de especies de determinación más delicada. Las podemos agrupar por su color amarillo. Hay algunas que tienen la maza antera oscurecida, ¿vale? Esta maza más oscura que el resto del fonículo. Hay otras que no, pero todas son amarillas. La cabeza es mayoritariamente reticulada, ¿vale? La estructura es de cuadraditos. Y la sutura mesopropodeal, es decir, la línea superior, la línea del perfil superior del tórax, es continua, salvo algunas especies que sí que tienen, pues, como en el ejemplo, una pequeña hendidura, ¿vale? Pero la mayoría, tórax continuo. Y bueno, esto es lo que yo llamo la pesadilla amarilla, que es como, pues, un poco la mezcla de todas las especies amarillas que podemos encontrar, que al final muchas veces esto de los grupos pues tampoco es una cosa muy útil, es bastante orientativo si tienes muchas muestras y con qué comparar, pero en muchísimos casos te encuentras una obrera amarilla que no tienes mucha idea de en qué grupo está y tienes que hacer el diagnóstico diferencial con todas estas, ¿vale? Os he dejado un cuadro que no comentaré, pero que lo tendréis porque dejaré tanto la presentación como los cuadros para más adelante, donde tenéis todas las especies que pueden llegar a tener el tórax amarillo con digamos que la cosa más característica de aquella especie, ¿vale?
para que podáis ir una por una a ver cuál os cuadra más en caso de que no sepáis adjudicarlo a alguno de los grupos. Y bueno, pasamos a los ejercicios, ¿vale? Pero antes que nada, pues os cuento un secreto, que es el mismo secreto que comenté en la charla anterior, ¿vale? Que es que el secreto está en la masa. Es un secreto que ya sabéis todos, ¿vale? Una buena identificación del pneumotórax se basa en tener una buena masa, ¿vale? Y esa masa nos dice cómame, ¿vale? Cómame, co de color, ma de masa antenal y me de sutura mesopropodial, ¿vale? A partir de ahora, para cada ejercicio, cada vez que nos aparezca la obrera, vamos a tener que pensar cómame, color, masa antenal, sutura mesopropodial. Y en función de esos 3 parámetros, nos iremos a una parte de la tabla que hemos visto al principio o a otra, ¿vale? Recordadlo, cómame. Bueno, aquí cambio de pantalla, nos vamos a la lupa. Dime, Amonio. Que cuando vuelvas a preguntar, intenta poner en la pantalla de las preguntas en grande, que no sé, Vale. que a veces si tarda en cargar un poquito no se leen muy bien las preguntas, ¿vale? Vale, de acuerdo. De hecho, la pongo ya en grande y así. A ver, ¿cómo de grande? Vamos a ponerlo aquí arriba, aunque sea poco estético, ¿vale? Aquí espero que se vea mejor. Vale. Y dejo por aquí abajo también, aunque se vea un poco pequeña, pues la tabla que utilizaremos en los ejercicios, que es la que hemos comentado antes. Voy a preparar la primera muestra, ¿vale? Vale. Bueno, ya sabéis que las cámaras estas USB tampoco dan para mucho, así que... Vale, muy bien. Pues primer ejercicio, ¿vale? Recordemos el cómame. Pensad de qué color es, ¿vale? Recordad que clasificamos grupo amarillo, grupo oscuro en función del color mayoritario del tórax, ¿vale? ¿Qué es amarillo o es oscuro? Vale. Lo siguiente es la masa antenal, ¿vale? Que no está enfocada, os la enfoco. Vale, aquí se ve la masa antenal. Tenéis que decidir si está oscurecida, si tiene la punta más oscura que el resto que los segmentos precedentes o si es del mismo color, ¿vale? Y por último, la sutura mesopropodial, ¿vale? Que yo no os lo puedo señalar, pero recordar que es la presencia de sutura es el hecho de que haya un quiebro en la parte media de la línea de perfil del tórax, en la parte superior. No sé si lo puedo señalar. No. Vale, y con esto pues vamos a la primera pregunta. Bueno, va ganando Felipe. Enhorabuena. Y Amoni va segundo. Vamos allá. Son distintas las muestras, ¿eh? No son los mismos ejercicios que la charla anterior. Ojo. Tenéis grupo Exilis, grupo Tuberum, grupo Angustulus, grupo Nilanderi y 60 segundos para decidir. Primero por columna, si es color amarillo o es color oscuro. Segundo, y en caso de que sea amarilla, pues mirar si la masa antenal es oscurecida o no. Os la vuelvo a enfocar. Y bueno, también es útil que veáis la forma del peciolo, ¿vale? Creo que falta una persona. Vale. Vale, ha ganado el grupo Tuberum y efectivamente es grupo Tuberum. Hay 3 personas que han marcado grupo Exilis. El grupo Exilis ciertamente podía ser tanto amarillo como oscuro, ¿vale? Pero en el grupo Exilis habíamos dicho, de hecho el grupo amarillo solamente era Cristina E. Tindaley,
Habíamos dicho que la cabeza es mucho más alargada que ancha en vista lateral. En este caso es poco más alargada que ancha, ¿vale? Es bastante cuadrada. 3 personas han marcado Nilanderi. Podría serlo, pero Nilanderi tiene la sutura mesopropodial marcada, ¿vale? Un quiebro en medio del tórax. En este caso no lo hay. Igual lo enfoco un poco mejor, pero bueno, no existe, ¿vale? El tórax es bastante continuo. Pero muy bien, muy bien. Pasamos a la siguiente muestra, si queréis. Ah, no, había una pregunta más de esta muestra. Os la envío. Amonio ha pasado número 1. ¿Tuberum con maza antenal oscurecida o tuberum sin maza antenal oscurecida? Bueno, esta es fácil, ¿no? Pero porque más que nada para que os quedéis con que el grupo tuberum tiene tanto maza antenal oscurecida como maza oscurecida, ¿vale? Hay unas especies, aunque son todas de la misma columna, del grupo amarillo, hay algunas tuberum que tienen la maza oscurecida y otras tuberum que no la tienen. Así que quiero que intentéis decirme si es la maza oscurecida o no. Vale, 10 personas. Esta es fácil porque lo tenéis que haber mirado antes. Amonio. Yo ahora mismo no estoy, o sea, he intuido el sin y el con, pero ahora mismo no sé, igual que antes veía bien las preguntas, ahora no. Yo creo que a veces da problema al cargar o algo, no lo sé. Pero ha contestado la gente. Ah, porque no lo ves en el móvil, dices tú. Ah, coño, es que yo lo estoy viendo aquí en tu propia pantalla. Claro, aquí aparece la pregunta, pero tú tienes que contestar en el dispositivo, ¿no? Sí, pero yo Contestas la pregunta la tengo que leer en la pantalla. Sí, ¿y no la ves? No, es lo que te digo, que mira, ahora empezamos a cargar mejor. Espera, que igual es que... Ahora sí llego a leerlo, pero al principio es que tarda un tiempo en cargar bien. Vale, porque igual va con retraso. Igual me estáis escuchando la voz en directo, pero la imagen va con un poco de retraso, no lo sé. Mira a ver si puedes intentar hacer la pantalla completamente grande cuando vayas a hacer la pregunta, justo. Vale, justo. Vale, aunque de acuerdo. es una putadita para ti, pero bueno. Nada. De hecho, voy a poner más para aquí. Vale, de acuerdo. ¿Qué ha salido? Tuberum sin maza antenal oscurecida. Quizá Teluteus. Vale, muy bien. La maza no está oscurecida, ¿vale? Si veis la antena son del mismo color que el resto de la antena. O sea, es una antena uniformemente coloreada. Así que es una tuberum sin maza antenal oscurecida. Una de las especies que hay es Tenotorax luteus, que es el caso, ¿vale? Ahora sí, pasamos al segundo ejercicio. Bueno, la pata tapa un poco lo que tiene que verse, pero no quiero tocarla porque si no vamos a estar aquí un buen rato. Vale, pues hacemos el cómame, ¿vale? Color. Y ojo, que el color es engañoso, ¿vale? Os lo advierto. Es el color mayoritario del tórax. No es el color de una parte del tórax, es el color de la mayoría del tórax, ¿vale? Color mazantenal, que os la pongo. Bueno, fijaos en esta otra obrera para la mazantenal, ¿vale? Y por último, la sutura mesopropodial. Que es si la línea superior pues tiene un quiebro o no. Bueno, como imagino que estaréis ya al menos en la columna que toca, pues os lanzo la pregunta, ¿vale? Me espero unos segundos por si hay retraso en la transmisión y la envío. Bueno, Amonio está liderando el scoreboard. Segundo. Venga, va. ¿Vale? Tenéis grupo Recedens, T-Recedens, grupo Laurae, grupo Angustulus o grupo Atlanticus.
y espero que se esté viendo ahora. La pongo un poco más grande. Vale, está bastante distribuido, ¿eh? Era Tenotora recedens. Vuelvo a hacer pequeñito esto. ¿Por qué es Tenotora recedens? Bueno, primero, hay 4 personas que han marcado Grupo Angustulus, ¿vale? Fair enough, pero Grupo Angustulus es oscuro. Bueno, y recedens es oscuro, es verdad. No, nada, no he dicho nada. ¿Por qué no es Grupo Angustulus? Bueno, entre otras cosas porque suelen ser bastante oscuritas, bastante estriadas y no tienen sutura mesopropodial, que es lo que estamos viendo bastante claramente en esta obrera, que hay como una especie de quiebro en medio del tórax, ¿vale? A ver si muevo esto un poquito y vemos la tabla. Ué. Aquí. Vale. Tenemos que el tórax es mayoritariamente amarillito, por tanto, columna de las amarillas. La maza antenal no es oscurecida, por lo tanto, nos queda Nilanderi, recedens y tuberum. Creo que la única... O sea, solamente estaba la recedens en la cuestión, ¿vale? Tiene sutura mesopropodial muy marcada y los pelos muy largos, que igual no se ven bien. Se me olvidó deciroslo, pero bueno, podéis apreciar igual que en el tórax se ven pelos muy largos. 2 personas han marcado Grupo Laurae, que es el grupo que tiene los ojos muy grandes. En este caso no lo son, no alcanzan el tercio de la cabeza, son pequeñitos. Y ya está. Vale, pues pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, y con esta os doy la pista de que no es una mírmica, ¿vale? Empezamos cómame, color, maza antenal y sutura mesopropodial, en el caso de que corresponda, ¿vale? Os dejo 5 segunditos para que miréis la tabla y penséis qué puede ser. Esta hormiga la hemos explicado durante la charla, he dicho que era bastante característica. A ver si se os ha quedado. A ver quién va ganando. ¡Ah! Amonia ha perdido el podium. BGS en primer lugar. Será Borja, ¿no? Y entra al podium Virginia. Muy bien. Pues lanzo la pregunta si queréis. Os lo hago grande. Vale. Así se ve. Grupo recedens. Grupo exilis. Grupo Rottenbergi. Quizá Teformosus o Grupo tuberum. Lo pongo en una esquina, que así podéis ver la tabla. Vale, falta gente por contestar. Vale, genial. La mayor parte de la gente ha dicho Grupo Rottenbergi, quizá Teformosus, que es la Tenotoras que decíamos que se parece a una formica, ¿vale? Que aquí en la tabla leéis que tiene el peciolo alargado y redondeado, las espinas muy largas. Fijaos en estas espinas, parecen
de una mirmica, esos pinchos que tienen ahí en el tórax, y muy estriadas, ¿vale? Una estriación muy, muy marcada. 3 personas han dicho que exilis, quizá níger, las espinas serían mucho más cortitas y el peciolo es completamente diferente en el grupo Angustulus, en el grupo exilis, perdón, tiene nada que ver. Y 2 personas han dicho, grupo tuberum, que bueno, son amarillas, así que no pueden ser. Esto es grupo oscuro seguro por el tórax, ¿vale? ¿Escucho amonio por ahí? Sigo si no. Vale, pasamos al, no sé si es el último o el penúltimo ejercicio. El penúltimo. Vale. Esta tiene trampa, ¿de acuerdo? Es para que se os quede que cuando cogemos temnotórax del campo es muy importante que cojamos una buena muestra, porque a veces nos aparece esto, que en la misma colonia tenemos una hormiga con el tórax amarillito y tenemos otra hormiga con el tórax oscuro, siendo la misma especie, ¿vale? Y aquí no os voy a dar ninguna pista más, ¿vale? Seréis vosotros los que tenéis que considerar si tiráis por el camino de las amarillas o si tiráis por el camino de las oscuras y luego lo discutimos. Dejo la tabla por aquí. Voy a hacer primero pequeño esto. Vamos a hacer el coma B igualmente, ¿eh? Color, ¿vale? Aquí es la parte complicada donde tenéis que decidir si tiráis por el grupo de las amarillas o de las oscuras. Maza antenal, que lo veréis mejor en este de aquí abajo. ¿Se puede acercar? Bueno, así va bien. Maza antenal, está ahí la antena un poco encogida, pero bueno. Y sutura mesopropodeal, ¿vale? Aquí quizá en esta obrera veáis mejor si tiene sutura o no tiene sutura. Muy bien. Pues os dejo ambas en primer plano y nos vamos a la pregunta. Amonio pasa primera y entra al podium Suar. Muy bien. Pues lanzo la pregunta. Grupo Nilanderi, Grupo Laurae, Grupo Angustulus, Grupo Exilis. Esta pregunta es muy difícil, ¿eh? Creo que quien la acierte tiene el doble de puntuación. Avisaos estáis. Vamos incrementando un poco el nivel de los ejercicios, ¿vale? Este y el siguiente son los más complicados. Y cuando hayamos acabado habremos visto un poco pues, todo el espectro de los diferentes grupos. Gente indecisa. ¿Será oscuro? ¿Será amarillo? Vale, ha ganado Grupo Angustulus, que es lo que era. Fenomenal. Vamos a decir primero por qué no las otras, ¿vale? Antes que nada, ¿qué eran? ¿Amarillas o eran negras? Bueno, pues siempre que haya una obrera oscura, independientemente de que el resto de obreras sean amarillas, ¿vale? Diremos que es oscura. En este caso, pues lo que tenemos es una obrera que es, entre comillas, recién nacida, con lo cual no está todavía esclerizada. Todavía no ha cogido el color que le tocaría, ¿de acuerdo? Y pues tiene este tórax bastante amarillito. La encontramos por el campo y no cogemos otra temnotórax, solo cogemos un individuo, pues es un problema, ¿no? Porque es estos casos donde digo que al final los grupos no te sirven para nada, porque lo hubiésemos metido en el grupo de las amarillas, ¿vale? Y abajo tenemos un individuo que es completamente maduro, es oscuro. Hay una persona que ha marcado la Laurae, que sería, no tiene los ojos suficientemente grandes, aunque aquí es verdad que no se ve muy bien, porque... Bueno, aquí un poco mejor, pero bueno, son menores el tercio de la cabeza, ¿de acuerdo? 2 personas han marcado exilis,
que no serían porque, si os fijáis, son obreras muy reticuladas, ¿vale? Tienen muchas estriaciones y las exilis son bastante lisas y brillantes. Veríamos más reflejos. Y efectivamente era el grupo Angustulus, ¿vale? Es una Temnotórax algiricus, se parece a Angustulus. Tiene este pecíolo triangular que veis aquí, ¿vale? Tiene como dos caras que se encuentran en un ángulo recto y unos pelitos cortos, que aquí no se aprecia muy bien, pero todo nos indica que es grupo Angustulus. Era muy difícil, ¿eh? No os preocupéis si no lo habéis fallado. Además, con la cámara, la webcam, pues tampoco es que se aprecien estos detalles muy bien. Muy bien. Y pasamos ya a la última. Bueno. Esta es la más complicada de todas, ¿vale? Son dos especies. La obrera de arriba y la de abajo no son la misma especie. O sea, que pensáoslo bastante bien. Vamos a hacer el cómame con cada una de ellas, ¿vale? Y con esto terminamos la charla. En la obrera de arriba, ¿vale? Vamos a hacer el cómame. Primero el color del tórax, ¿de qué color es? Es amarillo, es del grupo de las oscuras. La maza antenal. Voy a intentar darle más luz, a ver si se ve mejor. Nos lo pondrá difícil la cámara, pero bueno. Se llega a ver, ¿eh? Se llega a ver si es más oscura o no. Y por último, si tiene sutura mesopropodial o no. Os amplío. Déjalo un poquito de tiempo que tarda en cargar, Javi. Vale. Y sube un poquito la tabla de las preguntas, que no se acaba de ver bien la tabla de referencia para elegir. Ah, vale. Espera, ¿eh? Aquí lo pongo. Bueno. Paso a la segunda. Esta es un poco de matrícula, ¿eh? Maza antenal. No, perdón, color, ¿vale? ¿Qué color es? Bueno, la cámara va haciendo su autofocus, que lo tendría que haber quitado. ¿Es color amarillo o es color oscuro? La maza antenal, aquí se ve bien, ¿vale? Abajo de la pantalla. ¿Es oscurecida? ¿No es oscurecida? Y por último, la sutura mesopropodial. La enfoco mejor. La cámara está enfocando el cristal del ocular en vez de enfocar abajo. Con lo cual aparecen estos puntitos, pero bueno, se llega a ver. Vale. Pues lo dejo en primer plano. Como esta es difícil, creo que tenéis 2 minutos para pensarlo. La he hecho un poco más para la izquierda y esto lo hago más grande. Vale. A ver, ¿quién va ganando? Ah, bueno, pues no. Pues salta la pregunta directamente. Ah, no, pues tenéis 1 minuto igual. Buena suerte. Es muy, muy difícil, ¿eh? Las dos son de diferentes especies, pero son del mismo grupo, entiendo, porque solo hay un grupo para elegir. Efectivamente, no es esta pregunta. Es la siguiente. Bien visto, Amonio. Espera, paso a la siguiente. Vale.
Points por 2. Venga, ahora sí. Hay 2 minutos ahí para pensar. Voy enfocando cosas. Se desenfocan las preguntas. Bueno, intento hacerlo más grande para que lo veáis mejor. Estará complicada y poca gente ha contestado. Una persona ha acertado. Vale, aquí la clave del ejercicio era ver que la obrera de arriba, y esto es muy complicado, pero que la obrera de arriba tiene la maza antenal oscurecida, ¿vale? Más oscura que el resto de la antena. La parte de delante es negrita y la parte de atrás es amarillita. Mientras que en la obrera de abajo, la maza es del mismo color que el resto de la antena, ¿vale? Y engaña porque son especies que podrían ser, pues, a simple vista parecen iguales, tienen el mismo color, tienen el abdomen negrito, ¿vale? Aunque sean de diferente tamaño, esto tampoco nos guía mucho, ¿vale? La de abajo podría ser igual de grande que la de arriba. La de arriba es Unifasciatus, ¿vale? Maza antennal oscurecida, estaríamos en el grupo amarillo, maza antennal oscurecida, tendríamos Tuberum o Angustulus. Tuberum porque el peciolo es truncado, ¿vale? Y la otra, pues tendríamos color amarillo, maza antennal no oscurecida, tendríamos Nilanderi recedens y Tuberum. Tiene sutura mesopropodeal, se ve regular, pero bueno, se ve que a media distancia en el tórax tiene una pequeña hendidura, ¿vale? Con lo cual estaríamos entre Nilanderi, que tiene sutura, y recedens, que tiene sutura. Y los pelos son bastante cortitos, con lo cual nos quedaríamos con Nilanderi. Como decía, esto al final es una cosa que se ve mucho mejor que en vuestra lupa. Javi. Sí. Pero entonces no está la opción correcta. Si la de arriba es Tuberum. No, es grupo Tuberum. Ya, pero si la de arriba es grupo Tuberum... Claro, grupo Tuberum incluye a Unifasciatus. Vale, mierda, la lié yo entonces. Pero ya os he dicho que esto era para el experto, que ha dicho, había una persona que ha dicho que sabía mucho de temnotórax, pues esta era la pregunta para el experto. Y más que nada para eso, para que os fijéis en que hay temnotórax que a simple vista parecen iguales, pero que con por ejemplo, la maza antenal, que en una ya es oscura y la otra no lo es, pues ya podéis diferenciar especies, ¿vale? Y bueno, vamos a ver quién ha ganado. Yo no, porque la he liado. Creía que la de arriba ha llegado al grupo Tuberum, pero el grupo Tuberum lo debería haber puesto así, Amonio? O sea, ya era un poco rizar el rizo, la pregunta que he hecho. Pero si habéis llegado al grupo Tuberum, con eso es más que suficiente. No, pues mira,
Amonio, te llevas tú el premio imaginario. Y el segundo, Manuel, que ha subido estratosféricamente al podio. Tercero, Liu. Cuarto, Borja. Quinto, Felipe. Pues nada, por mi parte, nada más. Pongo aquí la bibliografía. Bueno, podéis ir haciendo preguntas donde pone Ask a Question, ¿vale? Podéis ir poniendo preguntas si tenéis para Javi. En principio de Tecnotoras o de cualquier cosa. Sí, si no nos vemos en Twitch, ¿vale? Estaré en el canal de Twitch de Hormiga. Estaré en otra plataforma haciendo charlas frecuentes. Se llama Twitch, la plataforma. Ahora pasaré el link por el chat. Podéis seguirme y allí haremos charlas de este estilo con muchos otros géneros. Y también si tenéis preguntas para otro día, pues las podéis guardar y hacerlas entonces. Falta una pregunta, creo. Falta una pregunta. Sí, falta una. ¿Qué es esta? ¿Cuánto sabes ahora de Tecnotórax? Venga, va. Obviando la última pregunta, ¿eh? Eso no cuenta para la estadística. No pasa nada si marcáis la misma, ¿eh? Si marcáis poco, bueno, vale. Hay gente que ha pasado del poco al suficiente. Con eso me vale. Pues nada, muchas gracias a todos por escuchar la charla. En 10 minutos yo no me acuerdo de nada. Bueno, pero como digo, ahora pasaré el link del Drive, donde está la tabla, que os la podéis imprimir y llevarlos al campo o pegarla en una pared. Es bastante útil esa tabla. Bueno, tenemos una pregunta de Borja. ¿Puedes recordarme por 16ª vez el criterio de cuerpo alargado? Sí, Borja. Te lo enseño. Bueno, más que cuerpo alargado, que también, donde más se ve es la cabeza alargada, ¿vale? Es en concreto el grupo Exilis. El grupo Exilis, cuando coges la cabeza, ¿vale? Cuando coges la cabeza es o en vista frontal o en vista lateral, es bastante más larga que ancha. No es el mejor ejemplo este, ¿vale? Aquí se ve mejor. Es bastante más larga que ancha. Aquí tenemos un ejemplo de hormiga que es prácticamente tan larga como ancha, ¿vale? Esto al final también es subjetivo, sí. Están diciendo que no lo ven. Se ha quedado... ¿Se ha quedado petado? Se ha quedado la tabla de las respuestas. Vale, voy. Grande. Ya lo veo, ya. Sí, como estoy con el panel de las respuestas abiertas, no me doy cuenta. Aquí, que se ve bien. Bueno, que es caso de Exilis, pues es... Voy a borrarlo. Lo vuelvo a dibujar. Vale, esto es el inicio de la cabeza, el clípeo, y esto es el final de la cabeza, pues es más largo, bastante más largo que ancho, en vista lateral. Y en el caso de otras Tecnotórax, aquí empieza la cabeza, pues es casi que tan largo como ancho, ¿vale? Pero esto es bastante subjetivo. Si lo midiésemos con una lupa, ¿vale? Aquí tendríamos que el largo partido por el ancho pues sería como mayor a 1,2, o sea, 1,2 veces más largo que ancho. Y aquí tendríamos que es prácticamente 1,05, menor de 1,1, pero bueno, ciertamente es subjetivo, ¿vale? Es bastante difícil de ver. Otro truco es mirar si la parte anterior de la cabeza es planita, ¿vale? Nos indica que la cabeza está alargada, o si está abombado, como en este caso. Vale, y una pregunta en relación con esto mismo, de Swara. Pero entonces, cuando decimos cuerpo alargado, ¿realmente nos debemos fijar en la cabeza?
Sí, hay que fijarse en la cabeza. El tórax también, ¿vale? Si cogemos el largo del tórax y lo partimos por el ancho, también es más alargado, pero bueno, a mí me cuesta mucho más de ver. Pero si lo midiésemos estrictamente, sería bastante más largo que en otras temnotórax. Lo más útil es fijarse en la cabeza, que es como aplanada. Bueno, y parece que no hay más preguntas. Bueno, mejor. Realmente Esos que lo han entendido. estamos todos en modo experto. Yo que me había traído el croma, que lo tenía aquí detrás, justo cuando entré en directo, digo, hostia, no lo puedo poner. Para mí las tecnologías son claritas oscuras, clarita con raya en el gáster y algo más. Bueno. Seguiremos estudiando, dicen por el chat. Bueno, Paso nada más. el ¿Nadie quiere preguntar nada más, seguro? Bueno, Javi, te voy a hacer la misma pregunta que le hice ayer a Kiko. Venga, vale. ¿Tú cómo has llegado a esto de las hormigas? Pues una historia muy larga. Yo de pequeño había un parque en mi casa, abajo de mi casa, y yo cuando salía del cole, pues en vez de estar jugando con los amigos, pues le daba galletas a unas mesor que habían por allí. Y me fascinaban mucho. Y a partir de esa colonia, pues fui descubriendo más hormigas en el parque, y a mí esto de clasificar cosas, pues siempre me ha gustado. De pequeño me gustaban los dinosaurios y me gustaban los coches y me gustaban como cosas que había diferentes tipos. Y esto de las hormigas, pues descubrí que había como muchas especies y esto me molaba, el saber que podíamos clasificarlas. Y fui investigando. ¿Eso con Javi? Pues, no sé, 6 o 7 años tendría yo. 6 o 7. O menos, no lo sé, no me acuerdo. Y encontré el foro de la marabunta, buscando por internet, que en aquel tiempo pues sería muy nuevo el foro. Sería 2008 o algo así. Y me hice un usuario y ahí, bueno, pues había gente que sabía un montón más que yo y yo a esta gente la admiraba mucho y quería ser siempre como ellos. Y me pasaba el día pues contestando los foros y intentando un poco llegar a su nivel. Y nada, con la tontería pues he seguido con las hormigas hasta hoy, o sea, más de 10 años. ¿Con qué edad apareciste tú en el Taxomara? Con 16. El primer Taxomara pues tendría... O igual menos. 16. No, igual menos, ¿eh? Igual menos, igual tenía 15 o 14. Sí. 15 o 14, sí, igual. 15 o 14. Y ahora tengo 24. Y no he faltado ninguno, ¿eh? Yo te recuerdo pequeñito. Sí. Era un clavo, tío. Una pulguita. Pero bueno, me he estrenado este año como ponente. La verdad es que siempre daba paso a los que saben más y tenéis más experiencia. Y este año me he animado un poco a hacer alguna charla. Siempre hay gente que sabe más que tú y siempre hay gente que sabe menos. Siempre hay algo que contar. Sí, bueno. Siempre hay algo que contar. A ver qué tal. Ya nos lo dirá la gente aquí en el chat. Bueno, y una sola pregunta más. Pues cortamos ya. La verdad es que unos cuantos hemos repetido de la charla del otro día. Ya me imaginaba ya. Ya lo he visto en las respuestas. Que había gente. Borja, tú, no sé quién más. Vale, pues nada, os recuerdo a todos que cuando podamos esta charla la subiremos al canal de YouTube de la IM que hemos hecho ya, pero que todavía no está abierto al público, ¿vale? Y nada más. Y que, bueno, la podéis ver, la podéis seguir viendo en diferido hoy, hasta que demos de baja la plataforma. Yo quería dar las gracias, en último lugar, a Rubén y a Monio, que son los que han tenido la idea de hacer estas dos charlas, la de ayer de Kiko y la mía, que nos propusieron la oportunidad de poder presentaros, aunque fuese lo mismo un poco más ampliado, pues la oportunidad de volver a hacerlo y estar con vosotros. Así que, bueno, muchas gracias a ellos también, que se lo han currado, ¿eh? Tanto con el Taxomara virtual como con las charlas de esta ocasión. Bueno, pues muchas gracias a ti, Javi. ¿Qué hacemos?
¿Nos desconectamos? Nos despedimos. Vale. Pues Bueno, nada, un abrazo a todos. y nada, hasta luego. Adeu.